Bienvenido de nuevo a otra lección sobre la regla de la diferenciación en cadena. En esta lección vamos a encontrar derivadas de funciones compuestas que incluyen funciones trigonométricas. A la derecha he incluido varias fórmulas derivadas que incluyen la regla de la cadena. A la izquierda tenemos nuestras notas para aplicar la regla de la cadena donde si y de x es un compuesto función en forma de f de g de x, te dejaremos igual a g de x, la función interna que nos permitirá escribir y como una función de u, ya que y es igual a f de u en este caso y, por lo tanto, la derivada de y de x de la especificación a x, aplicando la regla de la cadena, es igual a f' de u multiplicada por u', o f' de u es igual a la derivada de la función externa. F evalúa la función interna u y luego multiplicado por u', que es una derivada de la función interna. En nuestro primer ejemplo, tenemos que h de x es igual a 3 cosignos de 2x en cubos. Usamos o no la derivada, formule la siguiente fórmula para un cosigno u o reconozca una función interna es 2x al cubo. Comenzaremos haciendo que u sea igual a 2x cúbicos. Luego hallamos u', que es igual a du de x, u' es igual a 6x cuadrado. Nota: ahora podemos escribir h en función de u, ya que h de u es igual a 3 cosignos u. Esto indica h' de x que abastece a la cadena. La regla es igual a h' de u por u', o h' de u es igual a uno de los tres cofirman u. Con respecto a u, que es 3 veces el signo negativo u, y luego tenemos el número primo u, y ahora hemos terminado con el cálculo. Simplemente sustituimos u por 2x al cubo, y u' por 6x al cuadrado. Realización de esto. En la sustitución, tenemos h' de x igual a menos 3 signos de 2x al cubo por 6x al cuadrado. Sigamos y simplifiquemos aquí multiplicando un número negativo. 3 y 6x al cuadrado, y escribe la derivada ya que h' de x es igual a signo negativo de 18x cuadrado de 2x al cubo. Luego, tenemos g de x igual a 9 secante de la cantidad 4x más 5. De nuevo, si utilizamos una fórmula derivada para la secante u inferior o reconozca la unidad función como 4x más 5, comenzamos con u igual a 4x más 5, y ahora es find u', es igual a 4. Ahora podemos escribir g en función de u ya que g de u es igual a 9 se no puede u. Y ahora aplicando la cadena regla para hallar g' de x, tenemos g' de x igual a g' de u multiplicada por u', donde g' de u es igual a 9. CTU, tangente u, y luego tenemos tiempos u'. Y otra vez, ahora estamos hecho con el cálculo. Hemos encontrado la derivada. Solo necesitamos volver a escribirla en términos de x, sustituimos u por 4x más 5, y u' por 4 lo que nos da g' de x es igual a 9 veces can de la cantidad 4x más 5 veces la tangente de la cantidad 4x más 5 veces 4. Vamos a multiplicar 9 por 4, y escribir la derivada final ya que g' de x es igual a 36 secante de la cantidad 4x más 5 veces la tangente de la cantidad 4x más 5. Veamos dos ejemplos más. A continuación, tenemos h de x igual a 5 cubos de x con firmas conjuntas. Tenemos que tener cuidado aquí. Esto significa que tenemos tres factores del cosigno x. Escribamos esto como 5 veces el cubo de cofirmar x en este formulario. Observe que la función interna es la función trigonométrica, cosigno x. Esta es nuestra u, así que si u es igual al cosigno x, entonces u' es igual al signo negativo x. Ahora podemos escribir la función hsf de u ya que h de u es igual a 5u en cubos. Esto indica que h' de x es igual a h' de u multiplicado por u' o h' de u es igual a 15u al cuadrado y luego multiplicado por u'. Y ahora sustituimos u y u', que nos da h' de x es igual a 15 veces el cuadrado del coseno x multiplicado por una sin hexa negativa. Simplifiquemos esto una vez más y escribamos esto como h' de x es igual a menos 15. Cosino obtuvo una puntuación de x veces la sincronización. Para el último ejemplo, tenemos f de x es igual a 2 cosecante de la cantidad 2x el quinto más 3x. La función interna u es 2x el quinto más 3x. Esto indica que u' es 10x, el cuarto más 3. Y ahora podríamos escribir f en función de u, ya que f de u es igual a 2 o u. Aplicar la regla de la cadena definido f' de x es igual a f' de u por u' o f' de u es igual a 2 veces. POC negativo no puede u coag u, y de nuevo tenemos tiempos u', y ahora actuamos sustituciones de u y u'. Esto nos da f' de x es igual a 2 veces cosecante negativa la cantidad 2x a la quinta más 3x veces la cotangente de la cantidad 2x la quinto más 3x veces la cantidad 10x el cuarto más 3. Simplifiquemos esto por última vez tiempo.
Escribamos esto como f número primo de x es igual a menos 2 multiplicado por 10x el cuarto más 3 veces la cosecante de la cantidad 2x el quinto más 3x veces coan de la cantidad 2x, el quinto más 3x. Espero que te haya resultado útil.